Bueno, primero y principal voy a compartirles la pantalla. Y ustedes me van a decir si se ve bien y si se oye bien. Vamos a arrancar con un temita nuevo, que es el siguiente y propio de segundo año, porque hasta ahora estábamos repasando varias cositas que por ahí a veces se ven en primer año, pero que es necesario recordarlas y reforzarlas. Pero ahora vamos a arrancar con un tema específico de físico-química de segundo año, que son los sistemas materiales. Van a poder ver que en muchas de las cosas cotidianas, todo lo que es día a día lo pueden aplicar, pero que tiene sus nombres específicos propios de la materia física y química. Antes a la materia se le decía físico-química, así que pueden encontrarla en algún lado como físico-química, pero ahora se llama física y química. Después vieron que en tercero también tienen física y química, y después en cuarto se separa química por un lado y física por el otro. Bien, los sistemas materiales se refieren a la constitución de los cuerpos. Observamos diferentes cuerpos, diferentes objetos, y estos están hechos por diferentes tipos de materiales. Fíjense acá como le explica, dice, los materiales que constituyen a todos los cuerpos, eso que vemos cotidianamente, que nos rodean, en muchos casos tienen una composición poco sencilla, dice, porque está formado por varios componentes, como les decía. Entonces, ¿cómo hacemos para poder estudiar la composición de un material o de un objeto? Por ejemplo, yo les digo, cartuchera, fíjense mi cartuchera de maripositas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Está hecha de un solo componente? ¿Habrán usado un solo componente para crear esto? No, bien, ¿qué habrán usado, por ejemplo, de componentes? Fíjense. ¿Qué habrán usado? Plástico. Plástico, para el cierre, muy bien. Esta parte del cierre de donde se usa, ¿qué sería? Por lo general es de qué? Metal. De metal, bien, porque necesita, ahí voy a intentar por entrar alguien más. Hola, Leonela. Estábamos hablando de los componentes que forman a una cartuchera. Tenemos plástico entonces para la parte del cierre, después necesitamos algo más reforzado porque esta parte tiene que hacer fuerza, entonces sería de metal, la tela porque tiene que ser algo flexible, yo no puedo hacer una cartuchera de cemento o de vidrio que se rompería, o la de cemento sería re pesada y no cumpliría bien la función. Entonces necesito algo mejor como por ejemplo tela. La sesión van llegando, nosotros habíamos arrancado porque no sabía si alguien más iba a entrar, pero después miran el video. Estábamos hablando de los componentes de los diferentes cuerpos. En este caso el ejemplo es cartuchera, compuesta de tela, plástico y metal. Si decimos celular, por ejemplo, un montón de componentes, de diferentes componentes tiene. Entonces, la pregunta dice, ¿cómo hacemos para poder estudiar la composición de un material o de un objeto? Bueno, esta pregunta tiene su respuesta. Para poder estudiar la composición de un material o de un objeto, debo aislarlo y así analizar sus propiedades y características. Cuando aislamos entonces un material o un objeto o un conjunto de materiales o cuerpos, en realidad estamos elaborando un sistema material. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de estos sistemas materiales. Es importante saber que cuando estudiamos un sistema material no debemos tener en cuenta el recipiente en el que se encuentra dicho sistema. Por ejemplo, si vamos a un jugo con hielo, fíjense, le hago zoom, lo están viendo, ¿no? Ahí estas imágenes. Voy a correr esto porque me molesta. Jugo con hielo. Fíjense, estamos diciendo, nos estamos contando ahí el vaso. Si decimos jugo con hielo, estamos hablando de dos componentes, el jugo y el hielo, ¿sí? El hielo. Si hablamos del café, ahí podríamos estar hablando de más componentes. Estaría el café en sí, la sustancia café, el agua, el café se disuelve en el agua, es una solución, se llama, y ahí hay que ver si ese café es dulce o no. Si es dulce tendríamos otro componente más que sería azúcar o lo que sea. Bien. Agua con colorante, fíjense que no estamos, esto que se llama balón, no, que es un instrumento de laboratorio, no lo estamos contando, sino que estamos contando solo el agua con colorante. Clavo de hierro, eso es un sistema material de un solo componente, hierro, nada más. Tarta de frutillas, fíjense cuántos
componentes podemos estar pensando en la tarta de frutilla? Podríamos decir masa y frutilla, o pasta de Lo que frutilla. pasa es que la masa también lleva otros ingredientes. Es como tiene Perfecto. ingredientes para la masa y para el relleno. Muy bien. Entonces fíjense que un sistema material puede tener un montón de componentes. Y fíjense una hamburguesa completa. ¿Cuántos componentes puede llegar a tener? Pan, lechuga, tomate, la hamburguesa, Mucho. el aderezo. Ese aderezo también puede estar hecho de otros componentes, ¿sí? Como Entonces, también el pan o la hamburguesa. tal cual. Vale. Entonces, fíjense que tenemos todos estos elementos que los podemos ver en la vida cotidiana son sistemas materiales, todos esos cuerpos. Seguimos más abajo. Dice, como habrás observado, hay sistemas materiales que están formados por un solo tipo de material. Uy, que se me fue. Por un solo material. Por ejemplo, ¿cuál de lo que vimos arriba estaba formado por un solo material? El clavo de hierro. Perfecto, el clavo de hierro. Y otros por varios materiales. Esto significa que existen distintas Como clases helado. de sistemas. Bien, sí, distintas clases de sistemas materiales y que por lo tanto los sistemas materiales se pueden clasificar. ¿Mm? Hay sistemas materiales de un solo componente y sistemas materiales de varios componentes. Obviamente hay diferentes criterios para la clasificación de los mismos. Uno de esos criterios es el que utiliza mucho en biología, que podrás, lo van a poder ver cuando vean el tema de ecosistemas. ¿Ustedes vieron ecosistemas en biología? El año pasado. Bien, fíjense que un ecosistema también son un montón de componentes que todos juntos forman un solo sistema, por eso se llama ecosistema. Pero yendo a la física y la química, aguarden que voy a acomodar esto porque ahí está. Pero nosotros vamos a trabajar y analizar otro de los criterios de clasificación, que es el que se usa en física y química, y que se basa en la composición de dichos sistemas. Entonces, las dos formas de clasificarlos en dos grandes grupos se llama así. Vos capaz ya lo viste, o lo habrás nombrado alguna vez, o lo recordás, Brisa. Sistemas Sí, me parece heterogéneos que sí lo vimos. y sistemas homogéneos. La palabra lo indica. Hetero significa diferente y homo significa igual. Si estamos hablando de sistemas heterogéneos, vamos a estar hablando de sistemas que están compuestos por diferentes componentes, y en sistemas homogéneos no vamos a tener más que un solo componente. ¿Sí? La aplicación dice, en heterogéneos son aquellos en los que se pueden ver los materiales que lo componen. Ojo con eso, aparte de que tiene varios, yo los puedo ver. Y se pueden distinguir algunas propiedades de los mismos. Por ejemplo, si yo digo jugo con hielo, yo puedo ver el hielo y puedo ver el jugo, ¿sí? Puedo ver esos dos componentes y puedo distinguir, por ejemplo, que el hielo está en estado sólido y el jugo está en estado líquido, entonces por eso dice que pueden distinguir algunas propiedades de los mismos. Pasan los autos. Y en los homogéneos son aquellos en los que no se pueden distinguir los materiales que los componen. Y además presentan las mismas propiedades en todo el sistema. Por ejemplo, si vamos de nuevo a las imágenes. Yo digo agua con colorante. Si acá no me dijera, si ahí no dijera agua con colorante, yo veo que hay un balón con un líquido adentro. Yo no sé si es agua, si es, no sé lo que es. Y veo que todo está en estado líquido, por ejemplo. Eso podría ser un sistema homogéneo. Y sin embargo, hay más de un componente. ¿Sí? Entonces, más de un componente, pero no a la vista. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, sistemas heterogéneos, más de un componente, y lo puedo ver y distinguir sus propiedades. Sistema homogéneo, más de un componente, no puedo distinguirlos adentro, pero también puede ser un solo componente, como en el clavo de hierro, y obviamente no voy a distinguir algún otro componente que tenga adentro. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Bien. Seguimos. Que se viene la actividad número 1. Teniendo en cuenta este criterio, podemos decir que los sistemas materiales que aparecen en las figuras de más arriba, de eso que vimos recién, el jugo con hielo, la tarta de frutilla y la hamburguesa completa, son sistemas heterogéneos, y los demás son sistemas homogéneos. Hay sistemas materiales que a simple vista parecen homogéneos, pero en realidad no lo son.
se considera que un sistema material es homogéneo cuando aún visto bajo un microscopio, sus componentes no se pueden distinguir. ¿Sí? Que a veces, por ejemplo, vemos a simple vista que parece todo igual, pero hay que mirar muy detalladamente y de cerca. Oye, ese ruido. Claro, parece un material heterogéneo, pero en realidad es un homogéneo. ¿Cómo? Que parece un material heterogéneo, pero es homogéneo. Tal cual, a veces parece eso. No sé en qué caso se te ocurre. Esperen que voy a cerrar la puerta porque hay un ruido de una construcción. Ahora sí. Bien, ¿qué me decía? No sé si era Brisa o quién. Celeste. No sé si está bien el ejemplo, pero poner cuando nosotros tenemos una taza hecha de arcilla, pensamos que está hecha de arcilla, pero se usan otros componentes para hacerlo. Yo se escuchó re bajito. Ahí le subí el volumen. Me imagino, por ejemplo, una taza de arcilla que parece que está hecha solamente de arcilla, pero como que utilizaron otros materiales para hacerla. Ponerle tuvieron que, con ayuda del agua, para moldearla y esas cosas. No sé si está bien. Ah, bien, si una arcilla en polvo con agua. Y sí, se ve todo homogéneo, pero en realidad está bueno la arcilla y el agua. Muy bien. O por ejemplo, acá fíjense en el ejemplo J, un trozo de bronce. El bronce también es una mezcla de materiales que se llama aleación. Cuando se mezclan dos metales se le dice aleación. En este caso, de cobre y estaño. ¿Sí? Así que acá la actividad que les propongo es que, dado los siguientes sistemas materiales, que los clasifiquen en homogéneo y heterogéneo según corresponda. Y tienen que indicar cuáles son sus componentes. En el primero dice agua salada con trozos de hierro. ¿Cuántos componentes hay ahí? Piensen bien. Tenemos agua, Dos. no, Agua y sal, agua y sal. porque el hielo está hecho de agua. Agua, sal y ¿qué más? Nada más. ¿Y los trozos de hierro? De hielo, perdón. Leí mal. Los trozos de hielo. Perfecto, Claro, son porque tuvo que usar frío como para congelarlos. dos componentes. Agua y sal, nada más. ¿Y qué les parece? ¿Será homogéneo o heterogéneo? ¿Cuál era el heterogéneo? Si yo tengo en un recipiente Heterogéneo. agua salada Heterogéneo. con trozos de hielo, heterogénea, Heterogéneo. ¿y qué es lo que podemos observar? A ver, perdón, ¿lo puedes volver a repetir? ¿Qué podemos observar? Se traba. ¿Qué podemos observar? Claro, que se ve a simple vista. En el agua, en el vaso de agua con hielo y sal. No entiendo. Vos tenés el vaso con hielo y agua. Ujú. ¿Qué se ve? El hielo se ve. Se La ve sal el no hie- porque está diluida con el agua. Y se ve el hielo y parte de ese hielo como se derrite queda agua también. O sea, es agua y el trozo de hielo que se está derritiendo. Y la sal diluida en el agua. Bien, 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 van bien. A ver, estoy buscando algo para mostrarles. Pero si la sal está disuelta, como que no. ¿La sal qué? Hablen, así como hablen un poquito más despacito porque se escucha como trabado. Que si, no, le decía que si la sal está disuelta, no se ve a simple vista. Perfecto, si la sal está disuelta, si es un poco de sal, no se ve. Si le ponemos mucha sal hasta que ya no se puede disolver más, ahí ya cambia el nombre y ya no vendría a ser homogéneo. Ya les muestro, porque por acá había... No la plata. Ah, miren, acá tenía tan fácil. Supongo que lo están viendo esto. A ver qué sale. ¿Qué? Ah. Deshacer, ahí está. Bueno, ustedes pueden dibujar acá o no. ¿Se animan a dibujar? Acá.
Ahí vieron, ahí alguien escribió. Alguien dibujó. Vamos a hacer de cuenta que esto es un vaso. ¿No? Le pusimos agua. No sé qué color. Ahí está. Le pusimos agua. Hagan de cuenta que está derechito, ¿no? Ahora le ponemos sal y lo revolvemos. ¿Se va a ver la sal? ¿Vamos a ver los granitos de sal? No. No. No, porque Pero- una vez que se disolvió, desaparecen. Perfecto. Pero también hay que agregarle un dibujo hermoso, precioso. En el pizarrón no dibujo, en la escuela no es muy diferente igual. Ujú. Medio parecido nomás. Bueno, los hielos flotan, por eso están acá arriba. Entonces yo estoy viendo diferentes componentes ahí. A la sal no la puedo ver porque se disolvió. Y a los hielos, mientras en estado sólido los voy a terminar bien, los voy a poder ver. Pero como ustedes decían muy bien, hay dos componentes. Uno es el agua y el otro es la sal. ¿Sí? Sí, porque el agua al hielo lo único que cambia es que el hielo está congelado. Perfecto, muy bien. Vamos a compartir otra parte. A seguir con el trabajo. Después hay otra. Dice agua, aceite y trozos de corcho. Ajá. Vamos a ver si lo podemos dibujar. ¿Cómo se ven? Es como hay varios, es heterogéneo porque hay varios Hay varios componentes. componentes, pero el agua con el aceite y los trozos de corcho no se mezclan. Tres se mezclan, ni el agua, ni el aceite, ni los trozos de corcho. Si yo tengo que ponerle aceite, acá tengo el vaso con agua, me olvido de la sal se la saqué. Voy. No me deja dibujar, ahí está. ¿El aceite dónde se lo voy a dibujar? ¿Acá o acá? No, Arriba, porque flota. Arriba. Porque flota porque es menos denso, tiene menos densidad que el agua. ¿Recuerdan que estuvimos viendo la densidad en el trabajo anterior? Entonces va a ir arriba. ¿Y el corcho? El corcho También. va a flotar. También arriba. Bien, el corcho también va a flotar. Más feo mi corcho. Dice que son trozos igual. Pueden ser pedacitos. Parece otra cosa. ¿Cuántos componentes tenemos entonces? 3. 3. ¿Están de acuerdo? ¿Cuáles serían? Agua, corcho y Y aceite. aceite. Espectacular. Bueno, entonces ustedes eso es lo que tienen que hacer en esa actividad. Vamos a compartir la pantalla de nuevo. En el primero tienen que poner, acuérdense, tienen que poner si es homogéneo o heterogéneo y sus componentes. El primero decimos que es heterogéneo y el segundo, agua, aceite y trozo de corcho, que es heterogéneo. heterogéneo también. Un trozo de hierro, así como el clavo, Homogéneo. homogéneo. Alcohol con agua, como el que preparamos para desinfectar. ¿Cómo lo ven? Heterogéneo. Heterogéneo. ¿Sí? ¿Están seguras? Vamos a dibujarlo, a ver. Vamos a dibujar nuestro super pulverizador. Es así el pulverizador, ¿no? O por ejemplo, ahí tiene que tener la partecita para que pulverice. Tenemos alcohol al 70 se dice, entonces hay que poner 70% de alcohol y 30% de agua. ¿De qué color es el alcohol? Transparente. Transparente. ¿Y el agua? Transparente también. Si a mí me dan un vaso o un pulverizador así, con agua y alcohol, ¿yo sé lo que tiene si no me dice lo que tiene? No, Leerlo. porque se mezclan. Bien, entonces, ¿qué Se será? mezclan y no los distinguimos porque no tienen color diferente. Bien, si este entonces, el que hicimos con agua, aceite y corcho es heterogéneo, ¿este qué sería? Homogéneo. Homogéneo, muy bien. Entonces, en ese punto va homogéneo.
En alcohol con agua cambiamos a homogéneo. ¿Y una barra de chocolate? Es heterogénea. ¿Heterogénea? No tiene Homo- maní, no tiene homogéneo, nada. porque los componentes están mezclados Bien, tiene y más no de se ven un a simple vista. componente. No dice que chocolate puro puede tener azúcar, puede tener leche. Entonces, tiene más de un componente, pero es homogéneo. Bien. Eso entonces la actividad le pone si es homogéneo o heterogéneo y cuáles son sus componentes. Después, como para terminar, vamos a hablar ahora de esos componentes. Cuando nosotros observamos esos componentes, esos mismos se llaman fases. Otra forma de diferenciar, en 10 minutitos te lo explico, otra forma de diferenciar un sistema heterogéneo de un homogéneo es porque los primeros están formados, o sea, los heterogéneos, por 2 o más fases, y los otros tienen una sola fase. Acá les explica los ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la hamburguesa, tiene muchas fases. Tiene la fase pan, es lo que nosotros podemos ver. Fase pan, fase tomate, fase lechuga, queso, carne, jamón, ¿sí? Si yo les muestro en los que hicimos recién, en la pizarra, esos componentes se llaman fases. Acá vemos fase corcho, fase aceite, fase agua. ¿Y acá qué fase vemos en el pulverizador? Agua con alcohol. Es fase agua con alcohol. No es ni fase agua ni fase alcohol porque yo no sé dónde empieza ni dónde termina uno. Están los dos bien mezclados. Si lo miramos en un microscopio también están mezclados. Entonces sería una sola fase acá. ¿Y acá cuántas fases? 3. 3, perfecto. ¿Y si yo le echo sal acá? ¿Y lo mezclo bien? 3, porque se mezcla con el agua. Bien, vamos a seguir teniendo 3 fases. Vamos a tener un componente más, pero fase vamos a seguir teniendo 3. Fases y componentes, entonces, no es lo mismo. A veces los componentes no se ven y es una sola fase. Acá está la definición. Fases son cada una de las porciones homogéneas que forman un sistema. Son las diferentes capas, vendrían a ser, que se pueden percibir en un sistema. Una fase puede estar constituida por una o varios componentes dentro de una fase. Por ejemplo, en la fase agua con alcohol tenía 2 componentes. Me están rayando todo con blanco. Los componentes son las diferentes sustancias que forman una fase. Ahí lo borraron. Son las diferentes sustancias que forman una fase o un sistema material entero. Y responden a la pregunta, ¿de qué está hecho el sistema? ¿Sí? Ustedes si quieren saber qué componentes, piensen, ¿de qué está hecho? Si yo digo, ¿qué es lo que veo? Estoy pensando en las fases. Si yo digo, ¿de qué está hecho? Ahí estoy pensando en los componentes. ¿Se entiende? Por ejemplo, vamos a un ejemplo. En el primero, agua salada con trozos de hielo. Las fases, ¿qué es lo que veo? Es agua salada y hielo. Veo 2 fases. ¿Sí? Ahora, si digo, ¿cuántos componentes tiene? Es, ¿de qué está hecho? Está hecho de agua, de sal y nada más. ¿Sí? Eso mismo tienen que responderlo acá. En el primero, usando la actividad 1, tienen que poner, dice, ¿cuántas fases posee cada uno de dichos sistemas materiales? En el agua con sal y hielo, ¿cuántas fases hay? 2. 2 fases. Entonces ahí quedaría así el primero. ¿Sí? Solamente pregunta eso. Hasta el E les puse yo. Si quieren hacerlos todos, pueden hacerlos todos. Hasta la I. Y después tienen que inventar sistemas materiales que cumplan con las siguientes condiciones. Por ejemplo, un sistema heterogéneo de 3 fases y 2 componentes. Vamos a hacer alguno de estos. Un sistema homogéneo de 3 componentes. A ver qué se les ocurre. Vamos a inventarlo acá. Homogéneo, o sea que tiene que verse solo una fase, pero que tenga 3 componentes. ¿Qué se les ocurre? Café con leche. Bien. Café con leche, ¿por qué? Porque ¿qué tiene componentes? Café, Leche y azúcar o edulcorante. leche y azúcar, si tiene poquita y está bien diluida. Si está en el fondo, yo ya voy a ver otra cosa. Perfecto, ese sería un ejemplo, porque si yo miro voy a ver algo marroncito claro, si no me dicen lo que es, yo no voy a saber los componentes. Una sola fase, porque es homogéneo, y tiene 3 componentes, café, leche y azúcar. Disuelta, vamos a ponerlo. Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? No. La próxima clase va a ser el martes, pero en vez de las 3 de la tarde, a las 11 de la mañana, por el mismo lugar y el mismo canal.
Y esto se los voy a mandar se lo voy a mandar a Liliana y también, bueno, a Alejandro y a la escuela, así lo descargan de ahí. ¿Les parece? Y me lo mandan al mail a la respuesta. Si lo pueden hacer para el martes, bien, y si no, no importa porque lo hacemos juntos y seguimos avanzando desde la clase virtual. ¿Sí? El trimestre termina el 4 de septiembre, o sea, dentro de 2 semanas, 2 o 3 semanas. Para ese día que estén todos los trabajos, pero los van haciendo, no les voy poniendo fecha de entrega, o sea, como que la fecha de entrega máxima es antes que cierre el trimestre. ¿Entiendes? Sí. Bueno, hasta ahí entonces llegamos con la grabación.